Queridos amigos, buenas tardes. Hoy, 31 de agosto del 2022, damos inicio a nuestra sesión número 33 de lectura y estudio de la última revisión del libro de Urantia. En esta oportunidad vamos a estudiar el documento 21, Los hijos creadores del paraíso. Y como de costumbre, vamos a empezar poniéndonos en manos de nuestro Padre Celestial, para que nos ilumine con esta maravillosa revelación. Y esta vez nos va a ofrecer la oración José Luis. Adelante, José Luis. Gracias. Padre universal, Hijo eterno, Espíritu infinito, Micael de Nevadón, huestes celestiales, con la personalidad que ostentamos, con el obsequio del libre albedrío, damos gracias y pedimos se abra nuestra mente y seamos receptivos a los mensajes de esta quinta revelación. Oramos por ustedes y nosotros y sane la humanidad de egoísmos y haya paz, armonía entre nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, José Luis, por tu bella oración. Miriam, bienvenida. Has llegado puntualita. Y vamos a empezar. Les voy a contar que estoy variando un poquito la dinámica de la sesión. He preparado el documento con algunas ilustraciones, de modo que yo voy a compartir el documento para que todos lean de ahí. No van a tener necesidad de compartir sus documentos. Vamos a ver si sale, si les gusta, y ustedes me dicen después si seguimos esto mismo o cambiamos, ¿ok? A ver, voy a ponerles el documento. Acá está. Me avisan cuando se vea. Ok. Debe verse un papel azul. ¿Se ve? Sí, se ven dos. Se ven dos. Oh, Sí, Bueno, se ve el papel con azul y se ve zoom. otro documento que dice ok, documento vamos 21. a minimizar este. Se han abierto los dos a la vez. Ok, y ahora Ya, ahora sí. solamente el papel azul. ¿Y se ve bien el tamaño de letra? Sí, un poquito más en todo caso. Podríamos aumentarle un poquito más, a ver. ¿Así? Ya. Ok. Entonces vamos a empezar con Anita. Anita, por favor, nos empiezas. Está tu micro cerrado. Tú estás muteada. Discúlpame, no me di cuenta, ya. Ok. Documento 21. Los hijos creadores del paraíso. Los hijos creadores son los hacedores y regidores de los universos locales, del tiempo y el espacio. Estos creadores y soberanos de los universos son de origen dual y personifican las características de Dios Padre y Dios Hijo. Pero cada hijo creador es diferente de todos los demás. Cada uno es único en naturaleza y en personalidad. Cada uno es el hijo unigénito del ideal perfecto de deidad que lo originó. En la obra inmensa de organizar, hacer evolucionar y perfeccionar un universo local, estos altos hijos cuentan siempre con la aprobación sustentadora del Padre Universal. La relación de los hijos creadores con su Padre del Paraíso es enternecedora e inigualable. Sin duda, sin ninguna duda, el afecto profundo de los padres, deidad, por su progenie divina, es la fuente de ese amor hermoso y casi divino que incluso los padres mortales sienten por sus hijos. Miguel de Nevadón. ¿Sigo? Sí, ese es el nombre de esta ilustración de Jeff Haworth. Bueno, he puesto algunas ilustraciones. Ya. Sí, todavía sigue con este párrafo. Ya. Miguel de Nevadón.
Estos hijos primarios del paraíso son personalizados como Migueles. Cuando salen del paraíso para fundar sus universos, se les conoce como Migueles creadores. Cuando se asientan en la autoridad suprema, son llamados Migueles maestros. A veces nos referimos al soberano de vuestro universo de Nevadón como Cristo Miguel. Reinan siempre y para siempre, según el orden de Miguel, por ser esa la denominación del primer hijo de su orden y de su naturaleza. El Miguel original o primogénito no ha experimentado nunca la encarnación como ser material, pero pasó 7 veces por la experiencia de ascenso de la criatura espiritual en los 7 circuitos de Abona, y fue progresando desde las esferas exteriores hasta el circuito más interior de la creación central. El orden de Miguel conoce el gran universo de un extremo a otro. No existe ninguna experiencia esencial de ninguno de los hijos del tiempo y el espacio en la que los Migueles no hayan participado personalmente. Comparten, de hecho, no solo la naturaleza divina, sino también vuestra naturaleza, es decir, todas las naturalezas desde la más alta hasta la más baja. El Miguel original. El Miguel original ostenta la presidencia de los hijos primarios del paraíso cuando se reúnen a conferenciar en el centro de las cosas. No hace mucho registramos en Ubersa la difusión universal de un cónclave extraordinario celebrado en la Isla Eterna que reunió a 150.000 hijos, creadores, en presencia de sus padres para deliberar sobre el progreso de la unificación y estabilización del universo de universos. Fue este un grupo selecto de Migueles soberanos, hijos de otorgamiento séptuplo. Gracias, Anita. Bueno, Gracias. vamos a dejar de compartir y comentar algunas cosas. Esta es la introducción a este documento que trata de los hijos de Dios del paraíso. No sé si está bien la traducción que dice los hijos de Dios, los hijos creadores del paraíso, ¿no? En realidad ellos no son los creadores del paraíso, son los creadores de los universos locales, ¿no? Pero así lo han traducido, los hijos, como el documento 21, los hijos creadores del paraíso, porque tienen su origen en el paraíso, pero no porque son los creadores del paraíso. Se presta a un error semántico de interpretación, ¿no? Bien, estos son pues hijos del Padre Universal y el Hijo Eterno, ¿no? Y cada hijo es producto de una idea original de cada uno de estos progenitores. Por eso se llaman hijos unigénitos. Ninguno es igual al otro. Estos hijos tienen una relación muy profunda y tierna con sus padres paradisíacos, ¿no? Y lo comparan como el sentimiento más grande que un padre humano podría tener con sus hijos, ¿no? Como para que nos demos una idea de imaginarnos el mejor padre humano que ama a sus hijos y da todo por ellos, inclusive su propia vida. Entonces, algo así es el amor que los padres del paraíso les tienen a estos hijos y estos hijos por sus padres, ¿no? A estos hijos de la orden de los Migueles se les conocen también los hijos paradisíacos primarios, ¿no? O sea, ellos están por encima de otras órdenes de hijos paradisíacos, como son los que habíamos visto en el documento anterior, los hijos magisteriales o abonales y los hijos maestros, que son los dainales, los hijos instructores trinitarios. Y se les llaman Migueles creadores cuando salen del paraíso para crear su universo. Previamente han sido entrenados, han sido en los circuitos de Abona, han recibido un entrenamiento para, bueno, hacer bien su trabajo, ¿no? Y cuando han construido su universo, y
se otorgan en semejanza de los seres que ellos mismos han creado, se convierten en hijos Migueles maestros, ¿no? Y en ese momento adquieren toda la autoridad y adquieren la soberanía de su universo, ¿no? En el caso de nuestro universo local, a nuestro hijo creador también se le conoce como Cristo Miguel. ¿Por qué Cristo? Cristo significa el ungido, el Hijo de Dios, ¿no? Cuando él estuvo encarnado aquí se ganó ese título, ¿no? Bien. Después nos hablan del Miguel original, o sea, la orden se llama de Miguel porque el primer hijo que nació de esta forma, hijo del Padre y el Hijo eterno, se llamó Miguel. Todos los demás se llaman Miguel, o sea, en realidad no conocemos el verdadero nombre de nuestro Padre Creador, de nuestro universo, ¿no? Y este Miguel original nunca experimentó encarnaciones. Es más, creo que nunca construyó un universo. Es un hijo creador, pero es el jefe, es el hijo mayor, el que preside todos los cónclaves, todas las reuniones paradisíacas de todos los hijos creadores, que vamos a ver que hay uno por cada universo local y cada superuniverso tiene 100.000 universos locales. Si consideramos que existen 7 superuniversos, estamos hablando de 700.000 hijos creadores, igual que nuestro creador Jesús. Entonces, sin embargo, hay muchos más que están, como quien dice, en reserva en el paraíso. Un número bastante alto de hijos Migueles que no han salido a crear nada y están como de reserva. Más adelante vamos a entrar un poco más en detalle de cuál o para qué están esos Migueles extras, ¿no? Más allá del número de universos locales posibles en estos 7 superuniversos, ¿no? Entonces decíamos que estos Migueles originales presiden estos cónclaves, estas conferencias de Migueles. Y todos los hijos Migueles conocen prácticamente todo lo que sucede en la dimensión finita, ¿no? En todos los mundos de los 7 superuniversos. Bien. ¿Algún comentario o pregunta antes de pasar al siguiente documento? Pepito, disculpa, me voy a ausentar un momento y regreso y me vuelvo a conectar. Con mucho gusto. No hay problema, Ya, Anita. ya regreso, No, si disculpa. tienes algo Voy a importante. salir y vuelvo a entrar en un momento Sí. que regreso. Gracias. ¿Ven el documento? Juanita, ¿nos puedes leer? Otra vez se ven 2. Sí, se ve doble. Voy a reducir de donde he estado. Ok. Ya, haciendo los comentarios. Ya. Este es el documento que les voy a mandar después. Pero quizás les mande este también. Si les gusta. Ya. A ver, avanzamos. Ok. 1. El origen y la naturaleza de los hijos creadores. Cuando la plenitud de la ideación espiritual absoluta del Hijo Eterno se encuentra con la plenitud del concepto absoluto de personalidad del Padre Universal, cuando se logra final y plenamente esa unión creativa, cuando se produce esa identidad absoluta de espíritu y esa unicidad infinita del concepto de la personalidad, ahí y entonces, sin pérdida alguna de personalidad ni de prerrogativas para ninguna de las dos deidades infinitas, destella a la existencia como ser totalmente desarrollado un hijo creador nuevo y original. El hijo unigénito del ideal perfecto y la idea poderosa cuya unión da origen a esta nueva personalidad creadora dotada de poder y perfección. Nuevo concepto original Padre-Hijo. Bien. Cada hijo creador... Perdona, Juanita. Sí. Esos pequeños subtítulos que ven al lado de las imágenes es para identificar la imagen nomás. No es parte del texto del libro. Así que pásate de frente al numeral 21.1.2. Ya, perfecto. Cada hijo creador es el vástago unigénito y uniengendrable
de la unión perfecta de los conceptos originales de las dos mentes infinitas y eternas y perfectas de los creadores siempre existentes del universo de universos. No podrá haber nunca otro hijo como ese, porque cada hijo creador es la expresión y la personificación no cualificadas, pero acabadas y finales de todas y cada una de las fases de cada característica, de cada posibilidad, de cada realidad divina que podría nunca en toda la eternidad encontrarse en, expresarse por o evolucionar de esos potenciales creativos divinos que se unieron para traer a ese hijo Miguel a la existencia. Cada hijo creador es el absoluto de los conceptos unidos de deidad que constituyen su origen divino. Bien. Acá ven ustedes en este pequeño diagrama cómo se crea el orden primario de hijos paradisíacos. El Padre Universal con el Hijo Eterno da un Miguel. Este es un diagrama sacado de... esa es la página de urantiaenciclopedia.org. Bueno, ya les comentaré sobre eso más adelante. Continúa, por favor. Ok, en principio, la naturaleza divina de estos hijos creadores proviene por igual de los atributos de ambos padres paradisíacos. Todos comparten la plenitud de la naturaleza divina del Padre Universal y las prerrogativas creativas del Hijo Eterno. Pero al observar la puesta en práctica de las funciones de los Migueles en los universos, percibimos diferencias patentes. Algunos hijos creadores parecen ser más como Dios Padre, otros más como Dios Hijo. Por ejemplo, la tendencia de la administración en el universo de Nevadón sugiere que su hijo creador y regidor se parece más en naturaleza y carácter al Hijo Madre Eterno. Conviene añadir que algunos universos están presididos por Migueles del Paraíso que parecen asemejarse por igual a Dios Padre y a Dios Hijo. Y estas observaciones no implican crítica alguna, son simplemente la constatación de un hecho. No conozco el número exacto de hijos creadores que existen, pero tengo buenas razones para creer que hay más de 700,000. Ahora bien, sabemos que hay exactamente 700,000 uniones de los días y que no se van a crear más. Observamos también que los planes establecidos para la presente edad del universo parecen indicar que se va a emplazar una unión de los días en cada universo local como embajador consejero de la Trinidad. Observamos por otra parte que el número de hijos creadores crece constantemente y excede ya el número estacionario de las uniones de los días, pero no se nos ha informado nunca sobre el destino de los Migueles que sobrepasan los 700,000. Gracias. Gracias, Juanita. Fíjense ustedes acá lo que nos cuenta el revelador, ¿no? Que los hijos creadores, dice, destellan a la existencia. O sea, en realidad son creados, ¿no? Pero de esa forma, ¿no? Cuando la plenitud de la ideación absoluta del Hijo Eterno se encuentra con la plenitud del concepto absoluto del Padre. En esos términos lo describen, ¿no? Y cada hijo creador, como les decía, es nuevo y original, es unigénito y está dotado de poder y perfección. Ahora, cada hijo creador es el absoluto de los conceptos unidos de las dos mentes infinitas, eternas y perfectas que le dieron origen y divinidad. Nunca podrá haber otro hijo Miguel igual en toda la eternidad. Bien. En el párrafo que dice, en principio, la naturaleza divina. La naturaleza proviene de ambos padres paradisíacos, pero en diferentes proporciones. ¿Eso qué quiere decir? Que hay hijos que se parecen más al padre y hay otros hijos creadores que tienen ciertas características o cualidades que lo acercan más a las características y cualidades del hijo madre. Ponen aquí una de las
pocas veces en que se refieren al Hijo Eterno como Hijo Madre. ¿Ok? Bien. Y nos dicen que justamente Miguel de Nevadón, nuestro padre, nuestro creador del universo local de Nevadón, tiene más características del Hijo Madre. ¿No? Por la forma como ha administrado, dice, deduce el revelador, en este caso un perfeccionador de sabiduría, que ha observado eso, ¿no? Que nuestro padre Miguel tiene más del Hijo Eterno, del Hijo Madre, que del Padre Universal, ¿no? O sea, es más misericordioso, todas las características del Hijo Eterno, ¿no? Más espiritual, en fin. Bueno. Y finalmente nos hablan del número de hijos, ¿no? Que sobrepasan el número de universos locales. ¿No? Es más, nos dan una idea de que si bien hay una unión de los días por cada hijo creador, el unión de los días, ustedes saben, es un representante de la Trinidad en el universo local, un consejero especial para el hijo creador. El unión de los días del universo de Nevadón se llama Emmanuel, ¿no? Y siempre está al lado de Jesús. Y pudo irse cuando Jesús adquirió la soberanía total del universo, pero Jesús le pidió que se quedara con él, ¿no? Este Emmanuel, hay una unión de los días por cada universo local que se crea, y hay exactamente 700.000 uniones de los días, no hay más. Sin embargo, hay muchos más, o sea, dicen, hay tantos Migueles de reserva o adicionales, ¿no? Como número de uniones de los días hay. O sea, estamos hablando de otros 700.000. De otros 700.000 hijos Migueles, hijos creadores en reserva que están en el paraíso y nadie sabe para qué están o en qué momento van a entrar en acción, ¿no? Bien. Vamos a pasar al siguiente numeral. ¿Algún comentario o pregunta? Para que Renato nos lea, por favor, el número 2. Sí, buenas tardes, hermano. Buenas tardes a todos. Dime. Yo quisiera preguntarle, el término unigénito, tengo entendido yo que es como hijo único, ¿no? Como único, pero ahí son 700.000. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar en esa cantidad de hijos creadores? El Si término puede usted unigénito se profundizar un poquito refiere más. a que no es un solo vástago del Padre Universal y el Hijo Eterno. Son más de 700, yo diría más de 1.400.000, porque ya nos dijeron que el número excedente de Migueles es equivalente más o menos al número de uniones de los días, que son 700.000, ¿no? Pero el término unigénico se aplica aquí como que son hijos totalmente distintos, como si fueran únicos. Mejor dicho, son únicos, ¿no? Ellos son iguales en naturaleza divina y en perfección, pero cada uno tiene una personalidad y es producto de una idea y de un concepto divino y absoluto de sus progenitores. Vale decir, el Padre Universal y el Hijo Eterno. En ese sentido son unigénitos. Entonces, es algo así como nosotros, como habitantes de este planeta. Se puede Claro, decir que somos todos los unigénicos, pero seres somos personales, diferentes. todos los seres que tenemos el don del Padre de la personalidad somos únicos y diferentes. Somos queridos por el Padre igual, todos por igual, pero cada uno es diferente al otro. Nunca se da una personalidad igual, nunca se repite una personalidad en todo el universo de universos, ¿no? Pueden haber personas parecidas, pero no son iguales. ¿Mm? Bien, nosotros también podríamos considerarnos unigénitos por la personalidad que hemos recibido del Padre. Ok, gracias. Con Sí, mucho gusto, Octavio. ¿Algún y otro comentario? también se refiere a que son únicos precisamente, que no hay otro igual de los hijos creadores, ¿no? Todos son diferentes.
Exactamente. O sea, fue una idea del Padre y del Hijo que coincidieron y apareció automáticamente, instantáneamente, un nuevo Hijo Creador. Y ese nuevo Hijo Creador no se va a parecer a ninguno de los que ya se crearon, ni a los que se van a crear más adelante. Porque parece que siguen creciendo, sigue aumentando el número de hijos creadores, a pesar de que ya se tiene un número fijo de universos locales. ¿Mm? Ya duplican el número de universos locales en este momento. Sin embargo, las uniones de los días no han aumentado. Es interesante eso. Esa observación es interesante. ¿Mm? O sea que esos hijos excedentes, esos hijos creadores excedentes, no van a tener una unión de los días, van a hacer otra cosa. ¿Mm? Bien, o por lo menos no van a ser creadores convencionales como los que ya están. ¿Mm? Adelante, Renato. Ok. 2. Los creadores de los universos locales. Los hijos del paraíso del orden primario son los diseñadores, creadores, constructores y administradores de sus respectivos dominios. Los universos locales del tiempo y el espacio. Las unidades creativas básicas de los 7 superuniversos evolutivos. A un hijo creador se le permite elegir el emplazamiento espacial de su actividad cósmica futura. Pero antes de poder empezar siquiera la organización física de su universo, debe pasar un largo periodo de observación dedicado al estudio de los esfuerzos de sus hermanos mayores en varias creaciones ubicadas en el superuniverso en el que proyecta actuar. Y antes de todo esto, el hijo Miguel habrá completado su larga experiencia única de observación en el paraíso y de formación en Abona. Cuando un hijo creador sale del paraíso para embarcarse en la aventura de hacer un universo, para convertirse en el cabeza, prácticamente el dios del universo local que él mismo va a organizar, se ve a sí mismo por primera vez en contacto íntimo con la tercera fuente y centro y dependiente de ella en muchos aspectos. El Espíritu Infinito, aunque mora con el Padre y con el Hijo en el centro de todas las cosas, está destinado a obrar como ayudante propiamente dicho y efectivo de cada hijo creador. Por eso cada hijo creador está acompañado por una hija creativa del Espíritu Infinito, el ser que está destinado a convertirse en la ministra divina, el Espíritu Madre del nuevo universo local. Con ocasión de la partida de un hijo Miguel, sus prerrogativas creadoras se liberan para siempre de las fuentes y centros del paraíso y quedan sujetas solo a ciertas limitaciones inherentes a la preexistencia de estas fuentes y centros y ciertos otros poderes y presencias antecedentes. Entre estas limitaciones a las prerrogativas creadoras, por otra parte todopoderosas, el Padre de un universo local, están las siguientes. 1. La materia, energía, está dominada por el Espíritu Infinito. Antes de que puedan crearse nuevas formas de cosas, grandes o pequeñas, antes de que pueda intentarse ninguna nueva transformación de la materia-energía, un hijo creador debe obtener el consentimiento y la cooperación activa del Espíritu Infinito. 2. Los tipos y diseños de las criaturas están controlados por el Hijo Eterno. Antes de que un hijo creador pueda dedicarse a la creación de ningún tipo nuevo de ser, de ningún diseño nuevo de criatura, debe obtener el consentimiento del Hijo Madre original y eterno. 3. La personalidad está diseñada y es otorgada por el Padre Universal. Los tipos y patrones de la mente están determinados por los factores precriatura del ser, después de asociarse estos para constituir una criatura personal u otra. La mente es la dotación de la tercera fuente y centro, la fuente universal del ministerio de mente para todos los seres que están por debajo del nivel de los creadores del paraíso. El control de los diseños y de los tipos de espíritu dependen del nivel de su manifestación. En última anteriores a la Trinidad de las personalidades de la Trinidad.
el Padre, el Hijo y el Espíritu. Cuando ese Hijo perfecto y divino ha tomado posesión del emplazamiento espacial del universo que ha elegido, cuando se han resuelto los problemas iniciales de materialización del universo y del equilibrio general, cuando ha formado una misión de trabajo eficaz y cooperativa con la hija del Espíritu Infinito complementaria, este Hijo de Universo y este Espíritu de Universo inician el enlace que está destinado a dar origen a las innumerables huestes de sus hijos del universo local. En conexión con este acontecimiento, el espíritu creativo, focalización del espíritu infinito del paraíso, cambia de naturaleza y adquiere las cualidades personales de espíritu madre de un universo local. A pesar de que todos los hijos creadores son semejantes de manera divina a sus padres paradisiacos, ninguno se parece exactamente a otro. Cada uno es único, diverso, exclusivo y original, tanto en naturaleza como en personalidad. Y puesto que son los arquitectos y los hacedores de los planes de vida de sus universos respectivos, esta misma diversidad asegura que sus dominios sean también diversos en todas las formas y fases de existencia viva proveniente del Miguel, ya creadas en ellos o de evolución posterior. En consecuencia, las órdenes de criaturas nativas de los universos locales son muy variados. No hay dos de estos universos administrados o habitados por seres nativos de origen dual que sean idénticos en todos los aspectos. Dentro de cualquier superuniverso, la mitad de sus atributos inherentes son muy parecidos porque provienen de los espíritus creativos uniformes. La otra mitad varía porque provienen de los hijos creadores diversificados. Sin embargo, esta diversidad no caracteriza a las criaturas que tienen origen exclusivo en el Espíritu Santo, en el espíritu creativo, ni los seres importados que son nativos del universo central o de los superuniversos. Cuando un hijo Miguel está ausente de su universo, su gobierno está dirigido por el ser nativo primogénito, la radiante estrella matutina, el jefe ejecutivo del universo local. En esos momentos el asesoramiento y consejo de la unión de los días tiene un valor inestimable. Durante estas ausencias, un hijo creador puede conferir al espíritu madre compañero el sobrecontrol de su presencia espiritual en los mundos habitados y en el corazón de sus hijos mortales. Y el espíritu madre de un universo local permanece siempre en su sede, desde donde extiende sus cuidados protectores y su ministerio espiritual hasta las zonas más lejanas de ese dominio evolutivo. En una creación material establecida no es necesaria la presencia personal de un hijo creador en su universo local para el buen funcionamiento de las cosas. Estos hijos pueden viajar al paraíso y aún así sus universos seguirán desplazándose a través del espacio. Pueden dejar de lado sus líneas de poder para encarnarse como hijos del tiempo y aún así sus dominios seguirán girando alrededor de sus centros respectivos. Ninguna organización material es independiente de la sujeción de la gravedad absoluta del paraíso, ni del sobrecontrol cósmico inherente a la presencia en el espacio del absoluto no cualificado. Ok. Gracias. Gracias Renato. Bien, vamos a destacar algunos puntos acá, ¿no? Nos dicen que los Migueles son los diseñadores, los creadores, los constructores y los administradores de sus respectivos dominios, ¿no? Y ellos comienzan eligiendo dónde va a crearse su futuro universo, ¿no? Previamente, un controlador físico o un director del poder universal, ¿no? Ha ya distribuido la materia y la energía en determinada área, ¿no? Y a partir del momento en que ya comienzan a integrarse pues los astros, ¿no? Comienza a agregarse materia y formarse los soles, en fin. En ese momento el hijo creador seguramente escoge uno de esos centros de
de energía, materia que se están consolidando y ahí crea su universo local, comenzando por las esferas arquitectónicas administrativas, ¿no? Entonces, además nos dicen que estos hijos creadores se van al paraíso para ver los modelos. Ustedes saben, en el paraíso están todos los patrones, los arquetipos, los modelos de todo lo que existe o puede existir en el futuro, ¿no? Y luego de educarse en Abona y además estudiar otros universos que ya han sido creados por hermanos mayores, por otros hijos creadores, entonces ahí ya empiezan su aventura de creación. Ahora nos dicen que él no trabaja solo, que en el mismo instante en que ha sido él imaginado por el Padre y el Hijo, el Espíritu Infinito imagina a otro ser que va a ser su compañera o su ayudante, su consorte, su co-creadora con él, ¿no? Y entonces así aparece el llamado espíritu creativo de los universos locales, ¿no? Se crea una hija creativa del Espíritu Infinito que está destinada, cuando ambos se junten para empezar la tarea creativa, se va a convertir en la ministra divina o espíritu madre del nuevo universo local, ¿no? Bien. Nos dicen también de que ella es dependiente, que el hijo creador es de alguna manera dependiente de ella en muchos aspectos. Vamos a ver a qué se refieren con eso, ¿no? Bien. Y en el siguiente párrafo nos hablan de que las prerrogativas creativas tienen ciertas limitaciones, ¿no? El hijo creador no hace todo, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se refiere a materia, energía, son dominios del Espíritu Infinito, ¿no? La transformación de ella y cómo pues se convierte en materia y en qué proporción. En segundo lugar, los tipos y diseños de criaturas que se van a crear están controlados por el Hijo Eterno, porque van a ser criaturas espirituales y el Hijo Eterno es el centro de toda la actividad espiritual y es el centro de gravedad espiritual, ¿no? Y además van a requerir de su consentimiento antes de crear hijos en el universo local, ¿no? Y por último, la personalidad que siempre viene del Padre. El Padre es el que diseña y otorga la personalidad, que es un don único para cada ser personal, ¿no? Bien. Ahora también nos hablan de los tipos y patrones de mente, ¿no? Ahí dice ciertos factores pre-criatura. ¿A qué se refiere a eso? O sea, antes de que exista la criatura, ya se tiene, digamos, ciertos tipos de mente que se van a adjudicar a estas criaturas que pueden ser personas o de otro tipo, dice. O sea, hay entidades que tienen mente y no son personas. Vamos a ir madurando esa idea. Y siempre la mente es una dotación de la tercera fuente y centro, vale decir, del Espíritu Infinito. Bien. Y cuando un hijo creador, luego de haber tomado posesión del emplazamiento espacial y de haberse resuelto todos los problemas iniciales de materialización y equilibrio general, ¿no? Cuando se ha formulado, ¿no?, una eficaz y cooperativa unión de trabajo con su compañera creativa, el Hijo del Universo y el Espíritu del Universo se enlazan. Y aquí hay una bendición del mismo Padre, o sea, es como si fuera un matrimonio de dos deidades, de dos divinidades, ¿sí? Y que a partir de ahí ya van a dar origen ellos a las innumerables huestes, ¿no?, o descendencia que se llaman los hijos del universo local, ¿no? El hijo mayor de ellos es la llamada brillante estrella matutina. En nuestro universo, él es Gabriel, ¿no? Y es el que se encarga de reemplazar a Miguel cuando se ausenta. Es el, digamos, el ejecutivo en jefe del universo. Y por supuesto siempre cuenta con la asesoría, con el consejo, el buen consejo de la unión de los días.
Y es en ese momento en donde el unión de los días tiene una función clave, ¿no? Porque no está el hijo creador, está su representante, la brillante estrella matutina, Gabriel, y este Emanuel va a ser su, digamos, su soporte, ¿no? Para que se haga una administración efectiva en ausencia del hijo creador, que es el que se puede desplazar. La hija creativa nunca se desplaza, nunca sale del universo local porque ella controla todo, ¿no? Controla hasta el último rincón, ¿no? Bien. Entonces, esto es algo muy bonito, o sea, trabajan en pareja. Después nos dicen que a pesar de que todos los hijos creadores son semejantes en divinidad, pero distintos en naturaleza y en personalidad, ¿no? En naturaleza es lo que habíamos dicho, ¿no? ¿Cuánto tienen del Padre, cuánto tienen del Hijo Eterno? Cada uno tiene distintas proporciones. Hay algunos que tienen perfectamente un equilibrio entre cualidades del Padre y cualidades del Hijo Madre Eterno, ¿no? Pero parecen que son los pocos, ¿no? La gran mayoría tiene distintas proporciones de ambos progenitores, ¿no? Bien. Después nos dicen que por esta razón, porque son diversos, no hay dos universos idénticos en todos los aspectos, ¿no? En algunos aspectos pueden ser iguales, pero no en todos los aspectos. La mitad de los atributos de un superuniverso provienen de espíritus creativos y todo lo que proviene del espíritu creativo es muy similar, no hay mucha variación, pero lo que viene de los hijos creadores, la parte que viene exclusivamente de los hijos creadores, sí tiene una gran diversificación, nos dicen con esos términos, ¿no? Bien, las criaturas que se originan directamente del espíritu creativo, porque el espíritu madre puede crear, y de hecho ella crea los ángeles, las huestes angélicas, ¿no? Tienen mucho parecido, pero también se da esto con ciertos nativos del paraíso o con ciertos residentes o ciudadanos de los superuniversos, ¿no? Que no son diversificados. Bien. Ok. Y lo último que nos dicen es que cuando el hijo creador se tiene que retirar de su cuartel general de control, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para hacer un otorgamiento o tiene que ir al paraíso para un cónclave o una reunión de hijos creadores en el paraíso, si bien él se desliga un poco de las fuerzas que están bajo su control, los universos siguen su, digamos, su curso normal en el espacio, siguen girando alrededor de sus centros respectivos y por supuesto todo gira del centro absoluto de las cosas, que es la isla central del paraíso. Bien. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, Tocayo, yo quisiera preguntarte si nuestro Miguel local del universo está ausente y está presente la radiante estrella matutina. ¿En este momento? Sí. Bueno, en este momento él está en plena posesión y control y digamos, es un hijo maestro séptuplo. En este momento Miguel de Nevadón es un hijo creador que ha completado todos sus otorgamientos y ha adquirido la soberanía total y absoluta de su universo. En este momento ya no son posibles las rebeliones, ya no, él tiene toda la autoridad para controlar todo. Antes de ese hecho, antes de él ser séptuple, haber completado sus 7 otorgamientos, él gobernaba en representación del Padre. Es algo así como un vicario, como un virrey o como un representante
plenipotenciario del Padre Universal, así como lo es en este momento el regente de este mundo, que es Maquiventa Melquisedec, que está gobernando en representación a Miguel de Nevadón, nuestro Jesús de Nazaret, que es el príncipe planetario de Urantia. Pero como él tiene que atender otros rebaños, como él mismo decía, tengo otros rebaños que atender, ha dejado como su representante a Maquiventa Melquisedec. De esa misma forma, él estaba en representación del Padre Universal para todo el universo de Nevadón. Pero desde que adquiere la soberanía, al completar sus 7 otorgamientos, ya él toma posesión y control absoluto de su universo. En este momento, que yo sepa, él no ha salido a ninguna parte. Probablemente viene o hace visitas al paraíso, pero son temporales, ¿no? Ya no va a hacer más otorgamientos, ya no se va a ausentar como lo ha hecho en 7 oportunidades para lograr su soberanía. Ok, muchísimas gracias. ¿De qué, José Luis? Gracias por tu pregunta. Pasamos al numeral 3, que se lo encargamos a Octavio. Octavio, ¿nos puedes leer o si no, lo leo yo? Oh, perdón, le tocaría a Miriam. Hermanito, disculpe, no me es posible, perdón. Ok, adelante, Miriam. Voy a aprenderlo. La soberanía de un universo. A un hijo creador se le da el ámbito de un universo por consentimiento de la Trinidad del Paraíso y con la confirmación del Espíritu Maestro del superuniverso en cuestión. Esta acción constituye un título de posesión física, un arrendamiento cósmico, pero la elevación de Miguel desde esta etapa de regencia inicial y autolimitada hasta la supremacía experiencial de la soberanía ganada por él mismo, llega como resultado de sus propias experiencias personales en la labor de creación de un universo y de otorgamiento encarnado, hasta que logra la soberanía ganada mediante otorgamiento. Rige como representante del Padre Universal. Un hijo creador podría hacer valer la plena soberanía sobre su creación personal en cualquier momento, pero elige sabiamente no hacerlo. Si antes de pasar por los otorgamientos como criatura asumiera una soberanía suprema no ganada, las personas paradisíacas residentes en su universo local se retirarían. Pero esto no ha sucedido nunca en ninguna de las creaciones del tiempo y el espacio. El hecho de tener la condición de creador implica la soberanía plena, pero los Migueles eligen ganarla experiencialmente y con así la cooperación plena de todas las personalidades paradisíacas adscritas a la administración del universo local. No conocemos a ningún Miguel que haya actuado de esta manera, aunque todos ellos podrían hacerlo. Son en verdad hijos con libre albedrío. La soberanía de un hijo creador en un universo local pasa por quizás 7 etapas de manifestación experiencial. Estas aparecen en el orden siguiente. Primero, soberanía inicial como representante. Autoridad provisional solitaria que ejerce un hijo creador antes de que el espíritu creativo compañero adquiera las cualidades de la personalidad. 2. Soberanía conjunta como representante. El gobierno conjunto del par paradisíaco tras la consecución de la personalidad por el espíritu madre. 3. Soberanía en aumento como representante. La autoridad creciente de un hijo creador durante el periodo de sus 7 otorgamientos como creador. 4. Soberanía suprema. La autoridad asentada que sigue a la compleción del 7º otorgamiento. En Nevadón, la soberanía suprema data de la compleción del otorgamiento de Miguel en Urantia.
existido un poco más de 1900 años de vuestro tiempo planetario. Quinto, soberanía suprema en aumento. La relación surge del asentamiento en luz y vida de una mayoría de los dominios de la criatura. Esta etapa pertenece al futuro aún no conseguido de vuestro universo. Sexto, soberanía trinitaria. Ejercita tras el asentamiento de todo el universo local en luz y vida. Y 7, soberanía no revelada. Las relaciones desconocidas de una edad futura del universo. Al aceptar como representante la soberanía inicial de un universo local proyectado, uno presta ante la Trinidad el juramento de no asumir la soberanía suprema hasta que los 7 otorgamientos como criatura no hayan sido consumados y certificados por los gobernantes del superuniverso. Pero si un hijo Miguel no pudiera hacer valer a voluntad esa soberanía no ganada, no tendría sentido prestar el juramento de... Incluso en las edades anteriores a los otorgamientos, un hijo creador rige su dominio de modo casi supremo cuando no hay disensión en ninguna de sus partes. Si la soberanía no fuera desafiada nunca, la limitación de la regencia no se podría. La soberanía ejercida por un hijo creador antes de los otorgamientos en un universo sin rebelión no es mayor que en un universo con rebelión. Pero en el primero, las limitaciones de la soberanía no son patentes y en el segundo sí. Si en algún momento se desafía, ataca o pone la autoridad o la administración de un hijo creador, éste se ha comprometido eternamente a sostener, proteger, defender y, si fuera necesario, recuperar su creación. A estos hijos solo les puede molestar o acosar las criaturas que ellos mismos han hecho o seres más altos que ellos mismos han elegido. Se podría inferir que seres más altos, con origen en niveles superiores al de un universo local, molesten a un hijo creador, y es cierto, pero si así lo eligieran, pero podrían si así lo eligieran. La virtud es volitiva, volitiva en la personalidad, es automática en las criaturas con libre albedrío. Antes de completar la carrera de otorgamiento, un hijo creador gobierna con ciertas limitaciones autoimpuestas de soberanía, pero tras finalizar su servicio de otorgamiento, gobierna en virtud de su experiencia con la forma y la semejanza de sus múltiples criaturas. Cuando un creador ha residido 7 veces entre sus criaturas, cuando finaliza la carrera de otorgamiento, es asentado supremamente en la autoridad del universo. Se ha convertido en un hijo maestro, un gobernante soberano y supremo. El proceso de conseguir la soberanía suprema de un universo local implica los 7 pasos experienciales siguientes. Experiencialmente en 7 niveles de existencia de criatura mediante la técnica del otorgamiento encarnado a semejanza misma de las criaturas del 2. Consagrarse experiencialmente a cada fase de la voluntad séptuple de la deidad del paraíso, tal como se personifica en los 7 espíritus. 3. Atravesar cada una de las 7 experiencias en los niveles de criatura y ejecutar simultáneamente una de las 7 consagraciones a la voluntad del paraíso. 4. En cada nivel de criatura, describir experiencialmente la cima de la vida de criaturas a la deidad del paraíso y a todas las inteligencias del universo. 5. En cada nivel de criatura, revelar experiencialmente una fase de la voluntad séptuple de la deidad al nivel en el que se hace el otorgamiento y todo el universo. 6. Unificar experiencialmente la experiencia séptupla de
experiencia séptupla de consagrarse a la revelación de la naturaleza y la voluntad de la deidad. Y 7, conseguir una relación nueva y más alta con el Ser Supremo. La repercusión de la totalidad de esta experiencia de creador-criatura aumenta la realidad de Dios Supremo en los superuniversos y la soberanía del Supremo Todopoderoso del espacio-tiempo. Y factualiza además la soberanía suprema de un Miguel de Paraíso en el universo local. Al resolver la cuestión de la soberanía de un universo local, el Hijo Creador no solo demuestra su propia idoneidad para gobernar, sino que revela además la naturaleza y describe la séptupla de las deidades del paraíso. La comprensión finita y la apreciación de la primacía del Padre por las criaturas es parte de la aventura de un Hijo Creador. Se digna asumir la forma y las experiencias de sus criaturas. Estos hijos primarios del paraíso son los reveladores reales de la naturaleza amorosa, la autoridad benefactora del Padre. Del mismo Padre que, en asociación con el Hijo y el Espíritu, es la cabeza universal de todo poder, personalidad y gobierno de los dominios universales. Gracias, Miriam. Gracias. Vamos a hacer algunos comentarios de estos párrafos que nos has leído tan gentilmente. En esta parte nos hablan sobre la soberanía, ¿no? de un Hijo Creador sobre su universo local. Bien. Ya lo habíamos dicho gracias a la pregunta que nos hizo Octavio, ¿no? Que el Hijo Creador gobierna en representación del Padre Universal hasta que completa sus otorgamientos. Y cuando se ha encarnado en cada una de sus criaturas hasta llegar a la más baja y más humilde, que es convertirse en un ser mortal del reino, como lo hizo en Urantia, como el niño de Belén. En ese caso, luego de completar ese otorgamiento, él asume o se convierte en soberano, se convierte en un Hijo Creador séptuplo. Pero nos dicen una cosa interesante, que el Hijo no necesitaría completar 7 otorgamientos para ser soberano de su universo. Podría pedir la soberanía, desde que es una divinidad que ha sido creado perfecto, ¿no? Con todas las capacidades para ser un Dios soberano de su creación, podría pedirla, pero nunca se ha dado ese caso. Todos sabiamente, dicen, escogen cumplir sus 7 otorgamientos para poder recibir para poder merecer ese título de soberano del universo, ¿no? Y nunca se ha dado esto con ningún Hijo Creador hasta el momento. Bien, ahora nos hablan de 6 etapas de manifestación experiencial, ¿no? En esto de la soberanía del Hijo Creador, ¿no? Primero que dicen que hay una soberanía inicial solitaria como representante del Padre antes de que el espíritu creativo, que es su consorte, adquiera la personalidad. O sea, él sale del paraíso, pero todavía no va a crear nada porque lo hace junto con la ministra divina del universo local. Y entonces esta es su primera etapa del Hijo Creador, ¿no? En solitario. La segunda etapa sería la soberanía conjunta, como representante también, ¿no? Y en ese momento se personaliza el espíritu madre del universo local. Cuando veamos el documento que nos habla nos habla de los espíritus maternos de los universos locales, ella aparece primero como un ser prepersonal. Y en el momento en que empieza la aventura creativa con al lado del Hijo Creador, ella adquiere una personalidad y se convierte en el espíritu madre del universo local. Bien, la tercera etapa de su soberanía es cuando se llama soberanía en aumento, ¿no? Que es el periodo en donde él está haciendo sus otorgamientos. En cada otorgamiento va subiendo
va enriqueciéndose de experiencias y va aumentando digamos, su majestad y sus cualidades divinas, ¿no? En la cuarta etapa se llama la soberanía suprema, al completar los 7 otorgamientos, los que les decía que ya sucedió con nuestro padre, con nuestro Miguel de Nevadón. En quinto lugar, se llama soberanía suprema en aumento, cuando toda la creación de su universo llega a la etapa de luz y vida, o comienzan a llegar los mundos a luz y vida. No sé cuántos habrán llegado ya, no tengo ese dato todavía. No sé si ha sido revelado, bueno, pero en este momento nos dice el revelador, el universo de Nevadón no ha llegado a esta etapa todavía, o sea que ningún mundo ha alcanzado la etapa de luz y vida en Nevadón. La sexta y última última etapa sería la soberanía trinitaria, cuando todo el universo se asienta en luz y vida, o sea, se completan los mundos y todo se estabiliza en luz y vida. Y habría una séptima etapa no revelada que sería reservada para una edad futura del universo. ¿A qué se llaman edades del universo? Cuando se completa un periodo evolutivo, ¿no? Y todos los universos por igual alcanzan ese máximo de desarrollo evolutivo. Esta etapa universal, la que estamos viviendo, la etapa de los 7 superuniversos, terminará cuando todos los mundos de estos 7 superuniversos, cuando esos 1000 millones de mundos lleguen a esa etapa de luz y vida. Bien. Además nos dicen algunas otras cosas interesantes, ¿no? Que el Hijo Creador presta un juramento a la Trinidad de no aceptar la soberanía suprema hasta no consumar o no completar sus otorgamientos, ¿no? ¿Por qué lo hace? Porque tiene libre albedrío y podría optar por no hacerlo, pero lo hace para declarar por libre elección su intención de ganarse su soberanía a través de los otorgamientos. Bien, después hay otro párrafo que nos dice que incluso en las edades, las limitaciones de la soberanía como representante antes de completar los 7 otorgamientos, cuando él es representante del Padre, ¿no? En realidad pasarían desapercibidas si su universo no se viera amenazado por una rebelión. O sea, él puede ser perfectamente soberano y todo andar perfectamente bien, ¿no? Pero si hubiera una rebelión, ahí sí se notaría sus debilidades, sus limitaciones como hijo creador de su universo. Y eso es lo que pasó con Miguel de Nevadón. Tuvo 3 rebeliones, las 2 primeras pudo conjurarlas, pero la tercera, la rebelión de Lucifer, ahí sí tambaleó todo el universo. Y estando en rebelión, él tuvo que encarnarse como Jesús de Nazaret para enfrentar a todos los rebeldes. Y hay un documento muy lindo que vamos a ver en la cuarta etapa, en la cuarta parte del libro, en donde él, en el Monte Hermón, enfrenta, ¿no? No a Lucifer, sino a sus representantes, a Caligastia y a Daligastia, que son los príncipes planetarios y su ayudante, ¿no? Y él, en condición humana, ¿no? En la condición más humilde, no como Dios creador, sino en la condición más humilde, puede vencer a estos demonios, ¿no? Bien. Después, ¿qué nos dicen? Que el Hijo Creador se ha comprometido eternamente a sostener y proteger. Y en caso de rebelión, él tiene que recuperar sus dominios, ¿no? Y miren lo que le costó a Jesús, lo que le costó a Miguel de Nevadón recuperar sus dominios y vencer esa rebelión. Y tuvo que hacerlo en la condición de encarnación humana, del ser más humilde. Y el ser más humilde es capaz de hacer la voluntad del Padre y vencer a un enemigo, a un archienemigo tan poderoso como era el príncipe planetario y el
y el soberano del sistema, ¿no? Que estaba a cargo de 1000 mundos. Bien, entonces nos dicen que esa posibilidad, ¿no? De que se pueden revelar sucede con seres que ellos mismos han creado, que el mismo Miguel de Nevadón con su consorte divina han creado, porque Lucifer es un hijo Lanonandec primario, y Caligasti es un hijo Lanonandec secundario. Son vástagos de la unión de el hijo creador con la hija, con la ministra divina o madre divina del universo local, ¿no? Y también podía darse con seres de un linaje más alto, pero que han sido autorizados por Miguel de Nevadón para trabajar en el universo. Ahora, estos casos nunca se han dado, nos dicen así. Pero también podría haber rebelión, porque estos seres, a pesar de ser, de tener cualidades divinas y espíritus tan superiores a los humanos, ¿no? Son capaces de hacer estas cosas terribles, ¿no? Porque nos dicen que la virtud siempre es volitiva. O sea, la virtud siempre depende de una decisión personal. ¿No? No es automática en las personalidades, en los seres que tienen personalidad y que por eso tienen libre albedrío. ¿No? Bien. Después nos hablan de otras 7 condiciones o procesos que debe conseguir para que se dé la soberanía, ¿no? Esto es un poquito, bueno, árido, pero tiene que él, en sus encarnaciones, representar una de las manifestaciones de la deidad, ¿no? En una encarnación, digamos, debe llegar al máximo de la expresión de las cualidades divinas del Padre, en otra del Hijo, en otra del Espíritu, en otra de las combinaciones del Padre del Hijo, el Padre del Espíritu, el Hijo y el Espíritu, y finalmente el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿no? Bien. Entonces, pasamos al cuarto numeral. Este documento tiene 6. No sé si lo completaremos. Ya tenemos 1 hora de sesión. Y Anita no ha vuelto. Si no ha vuelto Anita, le pido a Juanita si nos puedes leer el número 4. A ver, Juanita, voy a compartir nuestro documento retocado. ¿Qué les parece? ¿Cómo se ve? ¿Se ve bonito? No sé. Sí, sí se ve bien. Bueno, hemos hecho algo un poco diferente a partir de esta sesión. Adelante, Juanita. Tu vínculo está cerrado. Ya. Los otorgamientos de los Migueles. Hay 7 grupos de hijos creadores de otorgamiento y están clasificados así según el número de veces que se han otorgado a las criaturas de sus dominios. Parten de la experiencia inicial y van pasando por 5 esferas adicionales de otorgamientos progresivos hasta que alcanzan el episodio 7º y final de la experiencia creador-criatura. Los otorgamientos de los abonales son siempre a semejanza de carne mortal, pero los 7 otorgamientos de un hijo creador implican su aparición en 7 niveles de existencia de criatura y conciernen a la revelación de las 7 expresiones primarias de la voluntad y la naturaleza de la deidad. Todos los hijos creadores, sin excepción, pasan por darse 7 veces a los hijos que han creado antes de asumir la jurisdicción asentada y suprema del universo de su propia creación. Aunque estos 7 otorgamientos varían con los diferentes sectores y universos, llevan siempre consigo la aventura de otorgamiento como mortal. En el otorgamiento final, un hijo creador aparece como miembro de una de las razas mortales superiores de algún mundo habitado.
habitualmente como miembro del grupo racial que contiene el mayor legado hereditario de la estirpe adánica importada previamente para elevar el estatus físico de los pueblos de origen animal. En su carrera séptupla como hijo de otorgamiento, un Miguel del Paraíso solo nace una vez de mujer, tal como consta en vuestro relato sobre el bebé de Belén. Solo una vez vive y muere como miembro del orden más bajo de criaturas evolutivas con voluntad. Después de cada uno de sus otorgamientos, un hijo creador se dirige a la derecha del padre para obtener allí la aceptación del otorgamiento por parte del padre y recibir instrucciones preparatorias para el siguiente episodio del servicio universal. Tras el otorgamiento séptimo y final, un hijo creador recibe del Padre Universal la suprema autoridad y jurisdicción sobre su universo. Hay constancia de que el último hijo divino que apareció en vuestro planeta fue un hijo creador del paraíso que había completado 6 fases de su carrera de otorgamientos. Por consiguiente, cuando abandonó el dominio consciente de la vida encarnada en Urantia, pudo decir y dijo con verdad: se ha terminado. Literalmente, había terminado. Su muerte en Urantia completó su carrera de otorgamientos. Fue el último paso en el cumplimiento del juramento sagrado de un hijo creador del paraíso. Y cuando han adquirido esta experiencia, dichos hijos son soberanos supremos de su universo. Ya no rigen como representantes del Padre, sino en su propio nombre y derecho como Rey de Reyes y Señor de Señores. Con ciertas excepciones ya expuestas, estos hijos de otorgamiento séptuplo son supremos sin restricciones en los universos donde moran. En cuanto a su universo local, se legó a este hijo maestro triunfante y estronizado todo el poder del cielo y de la tierra. Tras completar sus carreras de otorgamientos, los hijos creadores son tenidos en cuenta como un orden separado. Los hijos maestros séptuplos, los hijos maestros son idénticos a los hijos creadores en su persona, pero se han sometido a una experiencia de otorgamientos tan única que suelen ser considerados como un orden distinto. Cuando un creador se digna llevar a cabo un otorgamiento, está destinado a producirse un cambio real y permanente. Es verdad que el hijo de otorgamiento sigue siendo nada menos que un creador, pero ha añadido a su naturaleza la experiencia de una criatura y eso lo saca para siempre del nivel divino del hijo creador y lo eleva al plano experiencial de hijo maestro. Alguien que se ha ganado plenamente el derecho a regir un universo y administrar sus mundos. Tales seres personifican todo lo que se puede obtener del linaje divino y abarcan todo lo que puede provenir de una experiencia de criatura perfeccionada. ¿Por qué tendría que lamentarse el hombre de su origen humilde y de su forzosa carrera evolutiva cuando los dioses mismos tienen que pasar por una experiencia equivalente antes de ser considerados experiencialmente dignos y competentes para regir plena y definitivamente sus dominios del universo? Gracias. Gracias, Juanita. Dicen, nosotros nos quejamos. No tenemos derecho a quejarnos porque los dioses se ganan sus derechos, su hegemonía, ¿cómo se dice? En este caso, los hijos creadores ganan el dominio completo de sus universos, luego de haber completado su experiencia de encarnaciones, ¿no? Nos dicen que estos Migueles se clasifican en 7 grupos según el número de encarnaciones que hayan hecho, ¿no? O sea, hay Migueles, digamos, del primer, podríamos decir, del primer grupo que han tenido solo una encarnación,
otros con 2, otros con 3 exactamente, y así sucesivamente, ¿no? Y que las encarnaciones de los Migueles son diversas, ellos se encarnan en diferentes tipos de criaturas. Vamos a ver cuando veamos esos documentos que hablan de los otorgamientos de Miguel de Nevadón, o de un hijo creador en general. Él se encarnó en un mortal morontial, en un espíritu ascendente, también fue un arcángel, también fue un Melquisedec, también fue un hijo material, o sea, un Adán planetario. En fin, fueron varios otorgamientos, y en cada uno de esos otorgamientos se expresa una cualidad de la deidad, ¿no? Ustedes saben, la deidad trina del paraíso es en realidad séptupla, porque se dan combinaciones de estas deidades entre sí, ¿no? Y él en cada encarnación representa una de esas combinaciones. Después, nos dicen otra cosa interesante. Cuando él hace su último otorgamiento como mortal del reino, como un humilde ser humano, ¿no? Escoge su planeta y escoge en dónde nacer, obviamente, ¿no? En qué familia va a nacer. Y entonces ven ellos, dentro de todas las razas mortales, cuál es la superior, cuál es la que tiene el mayor contenido de legado adámico. ¿Se dan cuenta? O sea, él busca ser un ser humano con el máximo o con el mejor linaje posible, ¿no? Y eso se dio en el pueblo judío, en la pareja de José y María. Ambos tenían un linaje superior al resto de sus congéneres, de los habitantes de su país en esa época, ¿no? Cuando veamos ese documento, cómo se escoge la pareja de María y José, van a ver que habían 3 parejas que podrían haber sido, y la mejor de todas resultaron ellos. De ahí nació el hijo de la promesa, ¿no? Bien. Al terminar su encarnación, el hijo creador va al Padre, dice, y él siempre lo anunciaba: tengo que ir a la presencia de mi Padre, ¿no? Va a la diestra del Padre, como se dice en muchos pasajes de la Biblia, y el Padre, bueno, lo recibe y le da la aceptación, o sea le concede la aprobación de lo que ha hecho, ¿no? Y al mismo tiempo le da instrucciones para su próximo servicio. Bien. Por supuesto, al haber completado 7 otorgamientos, él recibe ya la autoridad suprema sobre su universo, sobre su jurisdicción. Y es por eso que dicen que cuando Jesús estaba en la cruz, ya moribundo, su última palabra fue: todo está consumado. Y lo dijo no solamente por su labor acá en la tierra, en Urantia, sino porque él ya había consumado todos los otorgamientos que él requería o tenía impuestos, autoimpuestos, ¿no? Para lograr la soberanía de su universo, ¿no? En ese momento que él está muriendo, dice: todo está hecho, todo está consumado, ¿no? Bien, y en ese momento él recibe todo el poder del cielo y de la tierra, y se convierte su naturaleza cambia un poco, porque ya no es solamente divino, sino también humano. Él nunca pierde la naturaleza humana que adquiere con la experiencia de una vida humana, como la que vivió Jesús, haciendo siempre la voluntad del Padre. ¿Algún comentario o alguna pregunta antes de pasar al número 5 y penúltimo de los numerales? Vamos a poner el libro y le vamos a pedir a Anita que nos lea, ya que volvió. Anita, bienvenida de vuelta. Gracias, Pepito. Perdón, este es el documento de los comentarios.
Ya lo tienes. 5. La relación de los hijos maestros con el universo. El poder de un Miguel maestro es ilimitado, porque proviene de la vinculación experimentada con la Trinidad del Paraíso. Es incuestionable porque proviene de su experiencia de hecho en su condición de criatura sometida a esa autoridad. La naturaleza de la soberanía de un hijo creador séptuplo es suprema, porque 1. Abarca el punto de vista séptuplo de la deidad del paraíso. 2. Personifica una actitud séptupla de las criaturas del espacio-tiempo. 3. Sintetiza perfectamente la actitud paradisiaca y el punto de vista de la criatura. Esta soberanía experiencial incluye así toda la divinidad de Dios séptuplo, que culmina en el Ser Supremo. Y la soberanía personal de un hijo séptuplo es como la soberanía futura del Ser Supremo que estará completo en su día. Dicha soberanía abarca, de hecho, el contenido más pleno posible de poder y autoridad de la Trinidad del Paraíso, manifestable dentro de los límites correspondientes del espacio-tiempo. Con la consecución de la soberanía suprema sobre el universo local, un hijo Miguel deja de tener el poder y la oportunidad de crear tipos enteramente nuevos de seres, criaturas, durante la presente edad del universo. Pero la pérdida del poder de un hijo maestro de originar órdenes enteramente nuevos de seres no interfiere en modo alguno con su tarea de elaboración de la vida ya establecida y en proceso de desarrollo. Este vasto programa de evolución del universo continúa sin interrupción ni restricciones. La adquisición por un hijo maestro de la soberanía suprema implica la responsabilidad de dedicarse personalmente a fomentar y administrar lo que ya ha sido diseñado y creado, y lo que será producido posteriormente por aquellos que han sido diseñados y creados de esta forma. Con el tiempo se puede desarrollar una evolución casi sin fin de seres diversos, pero a partir de este momento, ningún patrón o tipo enteramente nuevo de criatura inteligente tendrá origen directo en un hijo maestro. Este es el primer paso, el comienzo de una administración asentada en cualquier universo local. La elevación de un hijo de otorgamiento séptuplo a la soberanía indiscutida de su universo significa el principio del fin de largos siglos de incertidumbre y confusión relativa. Tras este acontecimiento, aquello que no pueda espiritualizarse en algún momento será finalmente desorganizado y aquello que no pueda coordinarse en algún momento con la realidad cósmica será finalmente destruido. Cuando las disposiciones de una paciencia indecible y una misericordia sin fin se hayan agotado en su esfuerzo por ganarse la lealtad y la devoción de todas las criaturas con voluntad de los mundos, prevalecerán la justicia y la rectitud. Aquello que la misericordia no pueda rehabilitar acabará siendo aniquilado por la justicia. Dios el Supremo. Una vez que han sido instalados como gobernantes soberanos, los Migueles maestros son supremos en sus propios universos locales. Las pocas limitaciones a su gobierno son las inherentes a la preexistencia cósmica de ciertas fuerzas y personalidades. Por lo demás, estos hijos maestros son supremos en autoridad, responsabilidad y poder administrativo en sus respectivos universos. Como creadores y dioses, son supremos en prácticamente todas las cosas.
No hay penetración más allá de su sabiduría en lo que respecta al funcionamiento de un universo dado. Tras su elevación a la soberanía asentada de un universo local, un Miguel del Paraíso tiene pleno control sobre todos los demás hijos de Dios que actúan en su dominio y puede gobernar libremente según su concepto de las necesidades de sus mundos. Un hijo maestro puede variar a voluntad el orden del enjuiciamiento espiritual y del ajuste evolutivo de los planetas habitados. Estos hijos elaboran y ejecutan los planes de su propia elección en todo lo referente a las necesidades planetarias especiales, de modo particular en lo que respecta a los mundos donde han residido como criaturas y aún más en lo que concierne al mundo del otorgamiento final, el planeta de su encarnación a semejanza de carne mortal. Dios el último. Los hijos maestros parecen estar en comunicación perfecta con sus mundos de otorgamiento, no solo con los mundos donde residieron personalmente, sino con todos los mundos en los que se ha otorgado un hijo magistrado. Este contacto se mantiene por su propia presencia espiritual, el espíritu de la verdad, que tienen la facultad de derramar sobre toda carne. Estos hijos maestros mantienen también una conexión ininterrumpida con el Hijo Madre Eterno, que está en el centro de todas las cosas. Su alcance de simpatía se extiende desde el Padre Universal en las alturas hasta las razas humildes de vida planetaria en los mundos del tiempo. Gracias, Pepito. Gracias, Anita. Miren ustedes, aquí hay otras revelaciones importantes que vale la pena comentar. Nos dicen que un Miguel Maestro tiene poder ilimitado, ¿no? Abarca, su poder abarca el punto de vista séptuplo de la deidad. Personifica una actitud séptupla de las criaturas. Séptupla significa todas las combinaciones posibles de las cualidades divinas del Padre, el Hijo y el Espíritu. O sea, sintetiza la actitud paradisíaca con la de la criatura. Esta soberanía experiencial incluye Dios séptuplo. Ustedes saben, los hijos creadores son parte de eso que en el prólogo estudiamos como Dios séptuplo, ¿no? Los ancianos de los días, los hijos creadores, las hijas creativas, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu y los espíritus maestros. Bien, y todos ellos aportan al Ser Supremo, que va a ser el Dios o la personificación de la Trinidad en el tiempo y el espacio, en la realidad experiencial. Bien. En otras palabras, la soberanía futura del Supremo será equivalente a la de un Hijo Creador séptuplo. El máximo poder y autoridad de la Trinidad del Paraíso dentro de los límites del espacio-tiempo. Podríamos definirlo así. Bien. El párrafo que empieza con la consecución de la soberanía suprema. El Hijo Creador, al adquirir su soberanía suprema, pierde una cualidad creativa. Ya no puede crear más seres. Fíjense qué interesante. ¿Por qué sucede esto? ¿No? Porque ha cambiado su naturaleza. Él ya agotó todo su potencial divino de lo que es espacio-tiempo, o sea, realidad finita. Si él hace algo, a partir de ese momento, él va a crear realidades absonitas, o sea, realidades, como dicen acá, suprafinitas, más que finito. Y en esta era universal todavía no lo puede hacer. Lo va a hacer en algún momento, pero en este momento no. Por lo tanto, ya él deja de crear nuevos seres y se enfoca o se aboca, ¿no?, al desarrollo evolutivo de los seres que ya creó, él y la ministra divina, para que después, cuando estos seres alcancen su máxima perfección, o sea, nosotros,
Entonces, con nosotros pasemos ahora a una dimensión que supere o que sobrepase la dimensión finita, que trascienda la dimensión finita. Bien. Otro hecho importante cuando el Hijo Creador adquiere su soberanía, ¿no? O sea, cuando es séptuplo. Dice, marca el inicio del fin de largos siglos de incertidumbre y confusión. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mal relativo, ¿no?, que existía en el universo o en los mundos de este universo de su jurisdicción, ¿no?, ahora se define todo. Lo que no se puede espiritualizar, dice, será finalmente desorganizado. Y lo que no pueda coordinarse con la realidad. Ustedes saben que el pecado y la iniquidad son irreales. Eso que es irreal desaparece. Será destruido, dice, con esas palabras. Bien. Sin embargo, todos van a tener la oportunidad de enmendarse, ¿no? Pero cuando se agote la misericordia y la paciencia, prevalecerá la justicia y la rectitud, ¿no? Lo que la misericordia no pueda rehabilitar será aniquilado por la justicia. Así de severa es la justicia divina. Bien. ¿Qué más podríamos destacar de estos párrafos? Los hijos maestros, en el último párrafo nos dicen, parecen estar en comunicación perfecta con sus mundos, sobre todo con los mundos de otorgamiento. ¿Por qué? Porque han dejado su espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad nos conecta directamente con nuestro Padre Creador. Y en los mundos en donde ellos no se han otorgado, o sea, el Hijo Creador, ustedes saben, se otorga en un solo mundo. En todos los demás mundos se otorgan, ¿quiénes? Los abonales, los hijos magisteriales, ¿no? Y cuando todos estos mundos, cuando visitados por hijos magisteriales que tienen el espíritu de la verdad otorgado por el Hijo abonal junto con el Hijo Creador, ¿no? Al completar el Hijo Creador sus 7 otorgamientos, ese espíritu de la verdad, lo que hablábamos en la semana anterior, se transforma y se convierte en un espíritu de naturaleza séptupla o de naturaleza equivalente a que si el propio Hijo Creador se hubiera ido a encarnar en cada uno de esos mundos. O sea, el espíritu de la verdad adquiere otra dimensión. Una dimensión superior y uniforme para todos los mundos, cuando el Hijo Maestro completa sus otorgamientos, ¿no? De la misma forma nos dicen que hay una conexión ininterrumpida con el Hijo Eterno o Hijo Madre Eterno. En este documento se habla del Hijo Madre Eterno en cuatro párrafos distintos. Bien. Pasamos ahora al último numeral, que se lo vamos a pedir a Renato. Por favor, Renato, nos lees el último numeral del documento. 6. El destino de los Migueles Maestros. Nadie puede atreverse a hablar con autoridad final ni de la naturaleza ni del destino de los soberanos maestros séptuplos de los universos locales. Aunque todos especulamos mucho sobre estas materias, se nos enseña, y así lo creemos, que cada Miguel del Paraíso es el absoluto de los conceptos de deidad dual en los que tuvo su origen y personifica por fases propiamente dichas de la infinitud del Padre Universal y el Hijo Eterno. Los Migueles tienen que ser parciales en relación con la infinidad total, aunque son probablemente absolutos en relación con la parte de la infinitud que está involucrada en su origen. Pero al observar su trabajo en la presente edad del universo, no detectamos ninguna
acción que sea más que finita. Cualquier capacidad suprafinita que se pueda conjeturar debe de estar autocontenida y aún no revelada. La comprensión de las carreras de otorgamiento como criaturas y la elevación a la soberanía suprema de un universo tienen que significar la liberación completa de las capacidades de acción finita de un Miguel, acompañada por la aparición de una capacidad de servicio más que finito. A este respecto, observamos efectivamente que estos hijos maestros quedan restringidos en cuanto a la generación de nuevos tipos de seres criatura, una restricción que la liberación de sus potenciales suprafinitos hace sin duda necesaria. Es muy probable que estos poderes creadores no desvelados permanezcan autocontenidos durante toda la presente edad del universo, pero creemos que en algún momento del futuro distante, en los universos del espacio exterior, ahora en movilización, el enlace entre un hijo maestro séptuple y un espíritu creativo de séptima etapa podría alcanzar niveles absonitos de servicio, acompañados por la aparición de nuevas cosas, significados y valores en niveles trascendentales de importancia última en el universo. Igual que la deidad del Supremo se está actualizando en virtud del servicio experiencial, los hijos creadores están logrando la realización personal de los potenciales de divinidad paradisiaca que están encerrados en sus naturalezas insondables. Estando en Urantia, Cristo Miguel dijo una vez: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y creemos que en la eternidad los Migueles están destinados literalmente a ser el camino, la verdad y la vida, y harán resplandecer en todo momento para todas las personalidades del universo la senda que conduce desde la divinidad suprema, pasando por la absonidad última hasta la condición final y eterna de deidad. Presentado por un perfeccionador de la sabiduría de Ubersa. Gracias, Renato. Estos son los créditos: urantiaenciclopedia.org, Fifth Epochal Revelation Fellowship.com, las imágenes de Jeff Howard, estos espirititos, estos artísticos espíritus, coloridos y artísticos, diría yo, y por supuesto el esquema de Gary Tong del universo central. Bien, en este último párrafo, en esta última sección o numeral del documento, nos hablan del destino de los Migueles Maestros, ¿no? Nadie sabe, ¿no?, cuál será el destino cuando se complete esta era universal de los hijos creadores, maestros, y los hijos que están en reserva en el paraíso, ¿no?, que es otro tanto. Sin embargo, los reveladores especulan, ¿no?, porque son seres pensantes, son seres que tienen una sana curiosidad por proyectarse, por saber, ¿no?, los destinos del universo, ¿no? Y en esas especulaciones sobre la naturaleza y el destino de los soberanos maestros séptuplos, ¿no?, saben que cada Miguel es el absoluto de los conceptos duales padre-hijo, pero solo de la parte de la infinitud involucrada en su origen. Ellos son seres finitos, han sido creados para la realidad finita del tiempo y el espacio, ¿no? Por ahora, sus acciones no pasarían, no deben pasar del campo de lo finito. Sin embargo, cuando se complete esta era universal, ellos ya podrán, junto con sus creaciones, con sus criaturas, entre las cuales estamos nosotros, ¿no?, emprender nuevas aventuras en las franjas o cinturones del espacio exterior, ¿no?, en donde se están creando nuevos universos donde iremos a trabajar. Pero esa acción ya no será finita, será suprafinita, será trascendental. O sea, con tiempo y espacio trascendido, en otra realidad, ¿no? Y ese campo de la realidad suprafinita
o de los trascendentales, que se llama la realidad absónita o absonita, es el dominio de Dios el último. O sea, ya se habrá completado el Supremo. El Supremo será la Trinidad aquí en la dimensión finita, con todo su poder y gloria divinas, ¿no? Hasta lo máximo de perfección dentro de la realidad finita, y posteriormente se pasará a la realidad absonita, en donde se completará o se actualizará Dios el último. Por eso nos dicen que es muy probable que estos nuevos poderes creadores que están ahora autocontenidos, que están esperando su momento, ¿no?, se vayan a manifestar después en esta siguiente era universal, que proyectándose, ¿no?, el revelador que se dará, y en esa era, ¿no?, el maestro, el hijo maestro séptuplo, junto con el espíritu creativa de séptima etapa, porque la espíritu creativa también va evolucionando, ¿no?, entrarán en la realidad absonita de servicio. Aparecerán nuevos seres, nuevas cosas, significados y valores en niveles trascendentales, dominio de Dios el último, como les decía. Miren cómo se va expresando todo lo que hemos leído en el prólogo y no tenía ningún sentido. Ahora le estamos viendo en qué dimensión está eso. Son niveles de realidad. Entonces, como dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. No solamente se refiere para el ámbito finito en donde estamos ahora, en la presente era universal, sino que ese camino, verdad y vida significa que nos iluminará el camino, nos iluminará la senda que nos conducirá desde la divinidad suprema, ¿no?, completándose la divinidad suprema, para pasar luego a la absonidad de Dios el último, y finalmente llegar incluso a la etapa final y eterna de la deidad, de Dios el absoluto. Pero ya estamos proyectándonos demasiado para eso. Por el momento, conformémonos con buscar o lograr la perfección finita, y ya después, en otra edad del universo, nos prepararemos para mejores destinos y aventuras. Tenemos toda la eternidad por delante. Y así, queridos amigos, terminamos con este lindo documento sobre los hijos creadores. La próxima semana seguiremos con más personalidades divinas, ¿no?, de altísimo rango. Sin más, les agradezco nuevamente a todos por su presencia y participación, y estamos reuniéndonos el próximo miércoles, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal. Les deseo a todos un lindo fin de semana. Gracias. Gracias, Pepito. Pepito, Buen buen fin de viaje. semana para todos. Buena semana. Nos Gracias. vemos. Gracias, chao a todos.